Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10 en esta mañana. Y si lo tienen en Juan capítulo 10, pon su dedo ahí y vaya conmigo ahora al Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que se usa cuando las personas mueren, ¿no? Entonces le leen Jehová es mi pastor y lo hacen como una repetición. No es que nadie se va a morir hoy, espero, pero es un salmo que nos habla y nos introduce uno de los nombres de Dios. El primer versículo dice, Jehová es mi... ¿Jehová es qué? Mi pastor. Y por lo tanto, ¿qué? Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese nombre pastor es el nombre Raha. Jehová Raha. Significa el que cuida o el que sustenta, el que apacienta, el que nos pastorea. Jehová es nuestro pastor, es el que nos cuida. En Dios tenemos alguien que nos cuida. Por eso el salmista dice, nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, ¿qué? Cuando las ovejas salen del redil, ellos van al campo, ¿para qué? ¿Para qué? Para comer, ¿no es cierto? Van a buscar el pasto verde para comer. Ahora dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No dice ahí están comiendo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Empieza el salmo diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Dos promesas inquebrantables de Dios. Él me va a cuidar y Él me va a guiar hasta que yo llegue a su casa. Y en la casa de Jehová yo viviré por largos días. Vamos a volver a este salmo, pero ahora vamos a Juan capítulo 10. Entonces, hemos introducido el nombre Jehová Raha, o Raha, ¿no? Con doble A. Jehová Raha, que significa Jehová o Dios es mi pastor. Ahora, Dios es el único pastor, ¿es cierto? Nosotros, los líderes de la iglesia, recibimos el título de pastor, pero realmente el único pastor es Dios. Él es el único que nos puede cuidar las 24 horas del día. Yo como su pastor, yo no puedo cuidarle las 24 horas del día. Yo no puedo estar andando detrás tuyo a ver qué es lo que haces, qué es lo que comes, qué es lo que tomas, a dónde vas, qué te vistes, qué no te vistes. No puedo. Pero Dios sí, el único pastor que nos puede apacentar con toda seguridad, todos los días, las 24 horas del día, hasta que lleguemos a su casa celestial. En Juan capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué?
ladrón y salteador. Ustedes, versículo 2. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Padre Dios Santo, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, al meditar en ella, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo que puede guiar nuestras palabras y tu mensaje, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Guíanos en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué fue una frase que se repitió durante la lectura? Mis ovejas, ¿qué? Conocen mi voz. Un verdadero hijo de Dios conoce la voz de Cristo. Porque Cristo se presenta acá como el pastor, el buen pastor. Y Él está hablando no de las ovejas de 4 patas, sino de las ovejas de 2 patas, ¿no? De ti y de mí. Y Él está diciendo que Él vino a dar su vida por las ovejas. Y Él dice que las ovejas de Él escuchan su voz, reconocen su voz y le siguen. ¿Cuán importante es para nosotros conocer la voz de Dios? Hay muchas voces alrededor nuestros. Hay voces que nos animan, hay voces que nos desaniman, hay voces que nos exaltan, hay voces que nos atropellan. Pero la voz de Dios es la que debe importarnos en nuestra vida. Porque Él es el que nos va a guiar donde están los lugares de delicados pastos. Él es el que nos va a llevar a aguas de reposo y ahí nos va a pastorear. Una oveja no puede estar tranquilo si hay mucho ruido alrededor de ella. La oveja tiene que tener tranquilidad para poder descansar y así producir para el pastor que lo cuida.
Ahora el Señor Jesús va hablando acá y va a presentar a otra clase de pastor y lo llama el ladrón. Un ladrón, un asalteador. Es nuestra meta que cada creyente entienda en esta mañana que tiene un pastor, quien es el Padre Celestial que les cuida y sustenta en todo momento y que nada nos falta. El enemigo hace pensar que todavía necesitamos del mundo y de sus placeres para poder ser feliz y para que de esa forma nosotros podemos suplir nuestras propias necesidades. Hemos empezado a leer el Salmo 1 y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Crees eso? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede ser que alguien como tú haya sobrevivido tan bien? ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien como tú es posible que tenga éxito? ¿Cómo lo haces? Cuando miramos más allá de nuestra persona, pensamos ¿en quién? En el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y pensamos quién es Dios y lo que Él es, y lo que Él representa para nosotros. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos da el éxito. Hay dos pensamientos en este mundo. Está el pensamiento positivo, donde dice tú puedes, todo está bien, tú lo puedes lograr. Es un pensamiento positivo humanístico, donde presenta a Dios, que habla de Dios, y sí, Dios es importante, y te va diciendo que Dios es bueno en tu vida, pero su filosofía es que tú eres el centro de tu vida, y no Dios. Por eso es difícil distinguir ese pensamiento. Y el otro pensamiento es el pensamiento de Dios a través de su palabra. Por eso cuando nosotros ponemos nuestra mente a la mente de Dios en su palabra, es totalmente revelado y declarado lo que nosotros pensamos. Anti Dios 100%. Hay dos caminos. Nuestros propios caminos. Y como ovejas, aún como ovejas, hijos de Dios, podemos ir por nuestros propios caminos. Podemos ser ovejas rebeldes que dicen, bueno, yo no necesito de este pastor, o lo necesito solamente cuando estoy en urgencias, en necesidades. Pero yo camino en mis propios caminos. Y está el camino de Dios, trazado en su palabra, para que tú y yo la sigamos. Entonces vemos que todo está ligado ¿a qué? A la palabra de Dios. Tanto sus pensamientos como sus caminos. La Biblia nos dice así, Jehová dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamiento de paz. El pensamiento positivo dice, cree en ti mismo. Tú puedes hacerlo. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dice así en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Así que si yo voy a seguir mi propio pensamiento, voy a seguir un pensamiento que está corrompido por la maldad, por el pecado. Pero el pensamiento de Dios dice así, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Cuando el pensamiento positivo humano dice, tú puedes. La palabra de Dios dice, lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. No en mi propia fuerza. ¿Significa que no podemos hacer nada fuera de Cristo? Sí. Pero nada que tiene valor eterno podemos hacer separados de Él. Yo puedo trabajar, yo puedo tomar decisiones, yo puedo hacer muchas cosas
fuera de la persona de Cristo, pero son cosas terrenales. Pero de las cosas que tienen valor eterno, solamente se hace a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me va a fortalecer, que me va a traer fortaleza. Esto es pensar en forma bíblica, creer en lo que Dios dice, no creer lo que yo pienso o mi propia filosofía. Si yo quiero ser una persona con la mente de Dios, entonces tengo que aceptar lo que dice la palabra de Dios, tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, tengo que aceptarlo y tengo que vivirla tal como es, sin cuestionarlo y sin cambiarla. El pensamiento de Dios es el pensamiento que es lo mejor para nosotros. Los caminos de Dios son los mejores caminos para nosotros. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? Dios piensa muchas cosas. Todas ellas son preciosas. Mire conmigo, Salmo 139 un ratito. Salmo 139, versículo 17 dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, que tus pensamientos. ¿Dónde voy a encontrar yo los pensamientos de Dios? ¿En un árbol? ¿En un libro secular? En la palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene que tener como libro principal, ¿cuál? La Biblia, la palabra de Dios. Si yo soy una persona que lee libros y no leo la Biblia, no tengo la mente de Dios. Porque la mente de Dios está puesta en su palabra. Este es el único libro que ha sido inspirado, soplado por Dios. Son palabras de Dios para mí, para ti. Y debemos ir continuamente a la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios se basan en una evaluación sincera de cómo somos. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Como las ovejas, ¿no es cierto? Nosotros somos como las ovejas. Varias veces Dios se refiere a nosotros como tales. Isaías 53. Isaías 53, 6. Dice así la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 10, 27 lo acabamos de leer. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Salmo 100. Salmo 100 y el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿y qué? Y ovejas de su prado. Ezequiel capítulo 34. Si llegas a Jeremías, el siguiente libro es Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, el versículo 11. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, el versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Varias veces en la Escritura Dios se refiere a nosotros como ovejas. Y Jesús en el capítulo 10 de San Juan va hablando de ese pastor, ese buen pastor que vino para dar su vida por las ovejas. Entonces, ¿por quién dio su vida Jesucristo? Por nosotros. Pero Él habla de otro pastor y Él lo llama el ladrón. Y el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. El propósito de Jesús para salvarnos es para darnos ¿qué? Vida, y una vida en abundancia. Pero tú dices, pastor, desde que yo recibí a Cristo mi vida es peor, o es malo, sufro. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es importante conocer su voz. Porque cuando viene tribulación en nuestra vida, siempre la voz del pastor está hablándonos. Y es importante conocer su voz. Jesucristo habló acá que hay otros pastores que vienen y van a llamar a las ovejas, y las ovejas no le siguen. ¿Por qué? No porque no es un pastor, sino porque no conocen su voz. Una oveja no se mueve. Si yo voy a un redil de ovejas y le dice, ovejas, síguenme, no me van a seguir. ¿Por qué? Porque no conocen mi voz. El problema nuestro es que nosotros no conocemos la voz de nuestro pastor. Entonces todas las voces que parecen escriturales, nosotros escuchamos y queremos seguirlas. Y nos guían mal. No nos guían a ese agua de reposo. No nos guían a esos lugares de delicados pastos para comer, para saciarnos. La Biblia nos dice, Jehová es mi Raha. Nada me faltará. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es lo que yo tengo que tú no tienes? Tenemos que perdón de pecados. Tenemos que seguridad de vida eterna. Tenemos que la palabra de Dios. Tenemos a Dios morando en nosotros. Tenemos a Dios a través de su palabra que nos va a guiar en el camino recto. Nada nos va a faltar. Ahora, también existe la posibilidad de que nosotros queremos pedirle a Dios cosas innecesarias. Dios, yo quiero que me hagas ganar la tinca. Yo te voy a servir. Dios no va a suplir nuestros caprichos. Nada de lo que Dios tiene para nosotros nos va a faltar. Él nos da seguridad, Él nos da perdón, Él nos da vida, Él suple nuestras necesidades básicas, Él nos da un techo, Él nos cubre nuestros cuerpos con ropa, Él nos da la comida. Todo proviene de Dios. Dios es nuestro pastor, y como nuestro pastor, Él cuida de nosotros. Cuando estamos enfermos, Él nos cuida. Cuando estamos en nuestro lecho de enfermedad, Dios está allí con nosotros. Y aun cuando tenemos que partir de este mundo para la vida eterna, Dios está con nosotros y Él mismo nos va a encaminar. Dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada de lo que Dios tiene te va a faltar, mi querido hermano, mi querida hermana.
Y si tú eres visitante en esta mañana, Dios te ha traído porque Él quiere que tú sepas que Él es el buen pastor que ha dado su vida, que ha puesto su vida por ti. Él vino a salvarte. Él vino a salvarte de la condenación del pecado. Él vino a darte vida. Y vida en abundancia. Pero tú tienes que venir a Jesús, creer en Él, pedirle para esa vida. Jehová es mi pastor, Jehová Raá. Nada me faltará. El Señor Jesucristo continúa diciendo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. Observen lo que dice la Biblia. Una seguridad tan grande que tenemos de parte de Dios. Una vez que Él te conoce por nombre. Dice que Él llama a sus ovejas por nombre. Me gustaría hacer una competencia, a ver cuántos de ustedes conocen el nombre de cada uno de los que están sentados acá. De esta fila, así a vuelo de pájaro, sé el nombre de todos, excepto de la mamá de Alfredo, pero sé que se llama mamá de Alfredo, ¿no es cierto? De esta fila del centro, mirando así, hay algunos que no conozco, ¿no? Y de este lado, peor, ¿no? Así que mi mente es frágil, un poco de nombre nomás. Después yo soy experto en cambiar nombre. Si no, pregúntale a Melanie, ¿no es cierto? Cada vez le cambio su nombre. Jehová conoce tu nombre. Él sabe exactamente quién eres. Él conoce tus necesidades. Y Él te invita a venir a Él, a conocerlo, a seguirlo. Y cuando tú le sigues a Él a través de su palabra, vas a encontrar el descanso y la satisfacción en Cristo. No en las cosas de este mundo. El enemigo, el diablo viene y dice, no, pero tú necesitas de ir al cine, tú necesitas de unas fiestas, tú necesitas bailar, tú necesitas tomar, tú necesitas, porque eso es parte de tu vida. Y no, al final no te va a hacer ningún daño. La palabra de Dios dice que Jesucristo trazó un camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Y cuando uno quiere ser obediente a Dios, no va a necesitar de las actividades ni las cosas de este mundo para sentirse satisfecho. Solo necesita ¿de quién? De su pastor. Esta palabra nada es nada. Nada me va a faltar. Él me da vida, me da la fuerza, me da la sabiduría. Hemos cantado la última canción, ¿no? En nada he de gloriarme aquí. ¿Me puedo gloriar de mi talento? ¿Me puedo gloriar de mi riqueza? ¿Me puedo gloriar de mi conocimiento? ¿Es mío? Proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Ah, pero yo tengo habilidad para trabajar. ¿Quién te dio la habilidad? Dios. ¿Quién te dio la fuerza? Dios. ¿Quién te dio sabiduría? Dios. ¿Quién te dio la vida? Dios. Todo es de Dios. Todo pertenece a Dios. Por eso es bueno que el Hijo de Dios conozca la voz de Dios. Y la voz de Dios lo vas a conocer cuando lees la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cada vez que tú la lees, Dios va hablando a tu vida y vas conociendo. Tu mente se va a transformar a la palabra de Dios. Pablo dice, la única cosa que puede cambiar nuestra mente es la palabra de Dios. Así que esta mañana vas a escuchar bastante que necesitas ¿de qué? De la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, al salir de acá, párate, creo que Ismael vende Biblia, la palabra de Dios. Compra tu Biblia. Necesitas de la Biblia. No vengas pensando, en la iglesia hay una Biblia, presto. No, necesitas de tu Biblia para leerlo en tu casa, todos los días, para crecer. El ladrón viene ¿para qué? Hurtar, matar,
destruir. El diablo viene y lanza sus dardos de fuego contra nosotros para destruirnos, para destruir nuestra confianza en Dios, para desviar nuestros pasos de los caminos de Dios, para desviar nuestra mente de la palabra de Dios. Ese es su propósito. Para que tú empieces a ver al costado y decir, uy, pero puedo pensar de otra forma. Y no a la forma de Dios. Jehová es nuestro pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, y que de quien no son propias las ovejas, cuando ve el peligro, ¿qué? Huye y los deja. Él nos conoce por nombre, y por lo tanto conoce cuáles son nuestras necesidades. Nosotros como ovejas tenemos algunas necesidades. Tenemos hambre, tenemos miedo, tenemos problemas y tenemos pestes, ¿no es cierto? Cosas malas que nos suceden. Y el buen pastor, Jesús, Jehová, nos libera de estos 4 problemas que hay en nuestras vidas. Liberación del hambre. ¿Cuál es el hambre que yo tengo? Hambre de conocimiento, hambre de conocer quién es Dios, hambre de la palabra de Dios. A veces pasamos hambre físicamente. A veces no tenemos en abundancia como nos gustaría, pero siempre tenemos un plato de comida para comer, ¿no es cierto? A veces los niños se enfadan con los padres y dicen, pero todos los lunes, acá en Perú escuché, los lunes es lunes ¿de qué? Ustedes lo saben. De lentejas, ¿no es cierto? Pero todos los lunes, pastor, lentejas con su huevo frito, ¿no es cierto? Y su arrocito allí. Pero por lo menos tenemos ¿qué? Lentejas. Y tenemos que dar gracias a Dios por las lentejas. En otros países no tienen lentejas. ¿Sabe lo que tienen? Aire. Y están ahí tratando de comer algo. Sufren. Acá en Lima es lentejas, ¿no? Yo voy a la selva y ¿sabe lo que me dan? Plátano. ¿No? Lunes, plátano. Martes, plátano. Jueves, viernes, salté, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado, plátano. Porque eso es lo que tienen. Y tenemos que dar gracias a Dios por las lentejas. Y si te enfadas de las lentejas, come plátano. Pero tenemos algo. Dios provee lo suficiente para nosotros. Pero vamos a ver el hambre espiritual que nosotros tenemos. Primero de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice ahí, desead, un mandato. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que desear la palabra de Dios como el recién nacido desea con ansias la leche materna. Ese es su alimento. De esa leche depende él para crecer, para nutrirse, para satisfacerse. Y nosotros, de la palabra de Dios, nosotros dependemos para nutrirnos espiritualmente, para saciarnos espiritualmente, para crecer en estatura espiritual, en conocimiento espiritual de la palabra de Dios.
Yo no vengo solamente los domingos para escuchar lo que los predicadores en la roca dicen, o no dependo solamente de lo que yo puedo escuchar en internet. Yo mismo tengo que ir a la palabra y tomar de ella, comer de ella, desear. Tiene que nacer de ti, tiene que nacer de adentro, un deseo profundo. Porque Dios te conoce, porque tú conoces a Dios y porque quieres seguir a Dios, vas a desear su palabra como tu alimento. Significa que en la mañana, antes de ir al colegio, al trabajo, lees la palabra de Dios. Significa que durante el día, cualquier tiempo libre que tienes, vas a leer la palabra de Dios. En la noche vas a leer la palabra de Dios. Desear como niño recién nacido que la leche espiritual. Para que por ella, ¿qué dice ahí? Crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos va a salvar de muchos errores que podemos cometer. Hay muchos creyentes que tienen filosofías raras, ¿sabes por qué? Porque no conocen la voz de su pastor. No conocen el corazón de su pastor. No conocen el deseo de Dios. Y quieren poner su filosofía humana sobre la filosofía de Dios, sobre la enseñanza de Dios. Hay otros que viven de ciertas formas porque no creen lo que la palabra de Dios dice, no lo aceptan por rebeldes. Y nosotros tenemos hambre, un hambre que tenemos que satisfacer a través de la palabra de Dios, tenemos que desearlo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice ahí? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que desear la palabra de Dios. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que leerla. Tenemos que depender de ello para nuestro crecimiento. Pero tenemos que madurar en la palabra. Tenemos que profundizar lo que está diciendo acá. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, profundizar. Conociendo más quién es Dios. Tu deseo tiene que ser Dios. Yo quiero conocerte a través de tu palabra. Y Dios te va a mostrar. Tenemos que madurar. Tenemos que usar tanto la palabra de Dios que dice que nuestra mente llega a estar acostumbrado a ella. Por el uso, dice. ¿El uso de qué? De la palabra. Es decir, de obligar a tu mente a pensar como la palabra de Dios. Si no vas a pensar como el mundo piensa, pensamiento positivo que tiene a Dios por ahí, pero que tú eres el centro. Nuestra vida tiene que ser Cristo, cristocéntrica. La persona de Cristo tiene que morar en abundancia por la fe en nuestros corazones. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Así quiere vernos Dios. Ovejas que están dispuestos a seguir a Cristo y a nadie más. Jesucristo dice, vienen otros y llaman a las ovejas y ellos no van. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. Pero cuando Él como el pastor llama, dice, sus ovejas le conocen y le siguen. Hermano, hermana, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo a través de su palabra? ¿Estás profundizándote en su palabra? ¿Estás ejercitando tu mente para que sea tu mente como la palabra de Dios?
Cuando hay problemas en tu vida, ¿qué sale? ¿Versículos de la Biblia o condenación? ¿O locura? Cuando hay necesidades, ¿a dónde corres? ¿A la palabra de Dios o a la tarjeta de crédito para hacer más deudas y suplir el momento de necesidad? ¿A quién vamos? ¿A quién escuchamos? Satanás se disfraza como Cristo y quiere darnos su palabra. Él, cuando vino a tentar a Jesucristo, cambió la palabra de Dios, pero Cristo, como conocía la palabra de Dios, enseguida lo identificó y lo dijo. Tú y yo tenemos esa mente tan, como digo yo siempre en papiamento, scarpi, tan clara, tan afilada, que cuando viene algo que es torcido, enseguida lo identificamos. Así lo que dice el versículo, tenemos el discernimiento para ver entre el bien y el mal. A veces el diablo no lo presenta la cosa mala como fea, lo presenta como bueno, pero al fin y al cabo es malo. Pero si nosotros no tenemos discernimiento, si nuestra mente no está en el uso de la palabra, no lo vamos a identificar y vamos a caer en esas cosas. Por eso la oveja necesita de su pastor, necesita de la guía del pastor. Él lo va a guiar en lugares de delicados pastos. Él los va a guiar junto a aguas de reposo. Liberación del hambre. El Señor, Jehová Ra, nos va a librar del hambre. Él va a suplir esa necesidad. Y Él lo suplió dejándonos su palabra para que la leamos, para que la estudiemos. Pero también nos libera del miedo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 y 18. Primera de Juan 4, 16 y 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En 2 de Timoteo, Pablo nos dice, Dios no nos dio un espíritu de miedo, de temor. Siempre hay temores en la vida. Y el enemigo es experto en traer temores. Temor en lo que va a suceder con nuestras vidas. Temor en lo que puede suceder con nuestros hijos. Temor en lo que puede suceder con nuestros seres queridos. Hay temores en la calle. Si salgo para Lima, no sé si voy a regresar con vida. Hay temores por todos lados. Temores de afuera, temores de adentro. Y una oveja que tiene temor siempre está insegura. No puede descansar. Porque ni bien escucha algo, está. Y hay gente que vive así, atemorizado, con temores, con miedos. Y el amor de Dios viene a nuestra vida y nos asegura de que tenemos un Dios de amor. Y ese Dios de amor va a cuidar de nosotros. Uy, pero pastor, si yo no trabajo, si yo no hago las cosas, si yo. Y siempre pensamos que la solución está en nosotros. Que yo puedo controlar las situaciones. Y la verdad es que no podemos controlar las situaciones. Dios es el que controla. Su amor es la que nos invade y nos da la seguridad de que nuestro pastor está allí para nosotros. Para llevarnos a este lugar de aguas, ¿de qué? De reposo. Pero ¿cómo puedes reposar cuando todo el mundo está en un caos? Porque Dios
es nuestro pastor. Y nada me va a faltar. Nada. ¿Podemos decir eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tiene el control de todo. La semana pasada hemos visto, ¿Él es quién? El Shaddai, el soberano. Hoy día estamos viendo, ¿Él es quién? Jehová, ¿qué? Ra. Así que no vayan a rajar de Ra. Ra. El miedo. El miedo nos quita nuestra confianza en Dios. El miedo nos aparta de Dios para buscar la solución en nosotros mismos y ver cómo podemos manejar las situaciones, manejar los tiempos. Jehová Ra conoce esa necesidad y Él nos libera del miedo. Pero también Él nos libera de problemas. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es nuestro problema? Falta de perdón, falta de reconciliar, falta de estar en paz el uno con el otro. Ese es nuestro mayor problema. Siempre estamos en conflictos, esposo y esposa, padres e hijos, suegros con yernos, familiares con problemas. Y esos problemas tienden a crear en nosotros amargura, rencores, odios, y nos estorban de poder seguir al buen pastor. El enemigo viene ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. El diablo quiere que tú y yo vivamos en amargura, en odio, en rencor, el uno contra el otro. El Dios eterno quiere que nosotros aprendamos a perdonar, a vivir sin resentimiento, a vivir una vida tranquila, abundante, como Él quiere para nosotros, como Él ha diseñado para nosotros. Problemas siempre hay. Pablo nos dice en Filipenses, yo quiero que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pedro lo dice así, cuando él fue maldecido, no pronunció maldición. Cuando fue juzgado, no pronunció juicio de condenación. Él nos dejó ejemplo de vida, cómo tenemos que vivir, aún con nuestros enemigos. Por eso Él tiene la autoridad en su palabra de decir, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él amó hasta el final y murió aún por sus enemigos. Dios, el Dios Jehová Ra, nos libera del hambre, nos libera del miedo, nos libera de problemas y nos libera de la peste o de las pestes. ¿Sabes que una oveja, ahora sí hablando del animal de 4 patas, hay una mosca que entra en su nariz y esa mosca deja una larva, ¿no? Y esa larva se convierte en un gusano
Y ese gusano a través de su nariz va pasando, abriendo camino hasta llegar a su cabeza, a su cerebro. Y es una desesperación, una irritación tan fuerte que la oveja en todo lo que encuentra quiere golpear su cabeza para poder liberarse de ese gusano, de esa irritación que tiene en su cerebro. Y así, poco a poco, lo va matando. Ahora nosotros, como ovejas de Dios, también somos vulnerables, ¿no? También hay pestes que vienen a nuestra vida. Y esas pestes vienen para estorbarnos. Y el diablo es el ladrón que quiere poner ese gusano, esa larva, algo pequeño. La larva a veces ni uno no se da cuenta que está, pero poco a poco va creciendo, convirtiéndose en ese gusano que al final va a destruir nuestra vida. Hay muchas personas que viven atormentadas por pensamientos que se han abierto paso hasta llegar a su carne. Ese larva, ese gusano entra por nuestro cuerpo y va abriendo camino. Pensamientos negativos en cuanto a Dios. Pensamientos anti Dios. Pensamientos malos contra otras personas. El enemigo pone los huevos y estos se convierten en unos gusanos repulsivos y destructivos que hacen camino hasta llegar a la cabeza, la mente, donde está nuestra mente. Pensamientos de temor, pensamientos de rechazo hacia otros o hacia ti mismo, pensamientos de amargura. Yo no sirvo, yo no soy nadie, nadie me quiere, nadie me ama. Yo soy insignificante, mi vida no tiene valor, ya destruí mi vida. Ese gusano va abriendo camino hasta llegar a tu cerebro y va a depositar su veneno dentro de tu cerebro, dentro de tu mente, dentro de tu pensamiento. Pablo lo dice ahí, el Satanás está lanzando sus dardos de fuego que va a venir a nuestra mente. Dudas en cuanto a Dios, odio, fracaso, incompetencia, sensualidad, codicia. Son algunas de las plagas que acosan a las ovejas de Dios. Todas estas cosas entran porque el enemigo quiere que hurtar, matar y destruir. Su meta es de destruir nuestra mente y desviar nuestra mente totalmente de la sincera fidelidad a Cristo. Él quiere atormentarnos, inclusive conducirnos al suicidio. Y nos va a decir, pero ¿por qué un creyente llega al punto de suicidarse? Porque el gusano hizo camino y depositó su veneno en la mente de esa persona. Pero ¿este es el destino de las ovejas de Dios? No. Eso no es el plan de Dios para nosotros. Ese es el plan del enemigo, del ladrón, que viene para hurtar, matar y destruir, y no va a quedar satisfecho hasta verte tirado en el piso, aplastado totalmente. Y va a poner muchas cosas en tu mente. Acá no te quieren, este no es la iglesia para ti, este no es el lugar para ti, tienes que irte. Hay muchas clases de pensamientos que ese gusano va poniendo, va haciendo su camino hasta lograr su meta. El pastor sabe cómo proteger a sus ovejas de tales tormentos. Vaya conmigo otra vez al Salmo 23.
Salmo 23. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, o en presencia, delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué dice ahí? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuál es el aceite de Dios para protegernos de esos gusanos, de esas pestes? El verdadero pastor va poniendo un aceite sobre la cabeza de las ovejas para proteger que esa mosca puede depositar su larva en su nariz. Y Dios tiene su aceite también para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Cuál es ese aceite de Dios? Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? ¿Derribando qué? Segunda de Corintios 10:5, ¿derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Esa larva, ese gusano, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruir tu fortaleza, destruir tu confianza, destruir tu conocimiento de Dios. Y va poniendo argumentos mundanos, satánicos, dentro de ti. Y el primer argumento, Dios no es tan bueno. Dios me hace pasar por necesidades. Pero la Biblia nos asegura de que Jehová es nuestro Dios, Ra, es nuestro pastor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el aceite de Dios? Su palabra. Y su palabra tiene que llevarnos ¿a qué? A llevar todo argumento, a llevar todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Ahora usa la palabra llevando cautivo. Es decir, lo obligo a pensar como Cristo. No puede ser que mi mente esté pensando mal de Dios. No puede ser que mi mente esté en contra de Dios. Vienen esos pensamientos. Pero aún a los creyentes, sí. Viene a nuestras vidas. El hecho de pensar mal de Dios, a veces pensamos hasta sucio de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Meditar en ello? No. Llevarlo cautivo al pensamiento de la palabra de Dios. Dios es mi pastor, nada me faltará. Dios es el Shaddai, Él es el Dios soberano, Él tiene control. Él sabe lo mejor. Lo llevo, mi mente, a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no, el gusano va haciendo su camino hasta destruirnos. Entonces llevo mi mente a pensar como Dios piensa, a la obediencia a Cristo, a obedecer los principios de la palabra de Dios. Y no voy a descansar hasta que mi mente esté convencida de que la palabra de Dios y el pensamiento de Dios es lo mejor para mí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Cuál es ese aceite de Dios? Filipenses capítulo 4. Yo no sirvo, yo no me siento bien, yo no me siento amado. ¿Cuál es el aceite de Dios?
Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos. ¿Dónde quiere atacar el gusano? ¿Hasta dónde quiere llegar? A nuestros pensamientos. Pero la paz de Dios va a guardarnos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo, por lo tanto? Por lo demás, hermanos, ¿qué? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. ¿En qué tengo que obligar mi mente a pensar? En todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Cosas que tienen virtud, que exaltan el nombre de Cristo en mí. No en los pensamientos de la novela, no en los pensamientos de este mundo, argumentos, y voy argumentando, voy cuestionando a Dios, voy cuestionando su palabra. Eso no es de Dios, eso es del enemigo, que ha puesto su larva, que ya se hizo gusano, y está haciendo su camino para llegar a tu mente y destruirte. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y me cuestionan. ¿Así dice? Mis ovejas oyen mi voz y se rebelan contra mí. ¿Así dice? No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás siguiendo a Cristo? La palabra de Dios es el aceite de Dios para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La oración es el aceite de Dios para guardar mi corazón y mis pensamientos. Llevo todo a Dios. Hablo con Dios, le digo a Dios, Dios, mira estos pensamientos que tengo en contra de ti. Dios, líbrame. Cambia mi mente. Isaías 26, versículo 3. ¿Cuál es el aceite de Dios para nosotros? Isaías 26, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti que persevera, porque en ti ha confiado. Jesucristo lo dice así: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Perseverar en quién? En Cristo. Ese es el aceite de Dios para guardarnos en completa paz aquel que en ti que persevera, porque en ti ha que confiado. La confianza en Dios, la confianza de que Dios es tu pastor y que nada te va a faltar. La confianza de que Él es el Shaddai y Él está en control de todo y Él conoce tus días, tus momentos, tus horas, tu circunstancia, todo de ti. Él conoce tu nombre, conoce tu apellido, conoce tus necesidades. Y no solamente los conoce, sino ha provisto ya para ellos. Pero Él quiere que tú perseveres en Él. La palabra, la oración, la persona de Cristo, perseverar, permanecer en Él. Y terminamos con el Salmo 23 nuevamente. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué dice ahí? Todos los días de mi vida. ¿Crees eso?
que el bien y la misericordia de Dios están todos los días en tu vida. ¿Y qué dice ahí? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Confianza. ¿Cuál es la medicina, el aceite de Dios? La confianza en su guía. Él te va a guiar. Su misericordia, su bondad, te van a seguir todos los días de tu vida. Cuando una persona vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando uno pone su mente a pensar como Cristo. Y en la casa de Jehová, la confianza que tenemos que vamos a vivir en su presencia para siempre. Él dice acá, moraré por largos días. O en otras palabras, por la eternidad. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Ya conoces a este pastor? No al pastor Juan, sino al pastor Ra, el Dios eterno. ¿Ya lo tienes como tu Salvador? Él ya limpió tus pecados, ya puso en ti su vida eterna. Si tienes su vida, entonces ahora necesitas de su palabra. Necesitas leerla, necesitas estudiarla, necesitas orar, necesitas hablar con Dios, presentarle, hablar con Él todo lo que te sucede, todo lo que sientes, todo lo que piensas, porque Él conoce tus necesidades. Él conoce de ese peste, de Satanás, que quiere venir y estorbarnos y destruirnos. Y Él ha dejado su aceite para que lo uses. Su palabra, la oración, su presencia, su persona y su guía. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesús, no queremos que vayas de este lugar sin conocerlo. El pastor dice que vino a dar su vida por ti, por los pecadores, para que tú también puedas ser parte de su pueblo, de su familia. Así que te invitamos a que puedas aceptar a Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, queremos darte gracias porque tú eres nuestro Dios eterno. Y tu palabra es verdad. Y tú has pedido, Señor, en tu oración, para que seamos santificados en tu verdad, en tu palabra. Y Señor, tu palabra tiene vida. Tu palabra nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Cuánta necesidad tenemos de ti, de perseverar en ti, de permanecer en ti y de permanecer en tu palabra. Señor, líbranos de las pestes que hay alrededor, de las plagas que hay alrededor de nosotros, que quiere destruir nuestra confianza en ti, que quiere destruir nuestra mente de estar meditando y perseverando en ti. Ayúdanos, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y no permitir que nada nos estorbe de poder seguir tus pisadas como tú lo has dejado marcado para cada uno de nosotros. Señor, encomendamos tu iglesia en tus manos, encomendamos nuestras vidas. Obra, Señor, de acuerdo a cada necesidad en esta mañana en los corazones. Y ayuda a cada uno, Señor, a encontrar en ti la satisfacción, porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Aquellas personas que no conocen a Jesús, obra en sus vidas en esta mañana para que puedan conocerla. En el nombre de Jesús encomendamos y pedimos todas estas cosas. Amén. Para conocer a Jesús como el Salvador, es necesario que tú te arrepientas de tus pecados
y que estés dispuesto a dejar a Cristo entrar en ti, a perdonarte, y que puedes reconocer tus pecados, confesarlos y abandonarlos. Y cuando tú haces eso, vas a recibir de Dios el perdón y la vida eterna. Así que te invitamos en esta mañana a venir a Cristo. Hable con uno de nosotros después que terminamos el culto, y de cierto vamos a sentarnos y mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes estar seguro de ese perdón que solamente Dios ofrece a través de Cristo. Muy bien.